Guillermo Balmori, que todos lo conoceréis seguramente, aparte de por ser escritor y por ser el editor de yo creo que es la mejor editorial de cine en España, que edita libros tan magníficos como este, precisamente dedicado a Torfaldas y a lo loco. Y aparte trabaja en el programa Secuencias en 24, lo conocéis todos por trabajar con Moisés Rodríguez y con David Felipe Arranz, que lo tuvimos aquí en el Cine Contratertulia de Casablanca. Y bueno, antes de nada, lo que me gustaría preguntarte es ¿por qué es la mejor comedia de todos los tiempos, o así considerada? Bueno, lo es para mucha gente. Yo creo que no es solamente para mucha gente la mejor comedia de todos los tiempos, sino que es la película favorita de mucha gente. Yo sí que creo, para mí sí que puede ser perfectamente la comedia, es de mis películas favoritas. Yo creo que es la comedia perfecta, no sé si es la mejor, pero sí que es la comedia perfecta, la comedia romántica perfecta, la comedia lo tiene todo, ¿no? Acabamos de ver el final ahora, hasta esta acción trepidante que tiene, ¿no? Yo creo que es una película perfecta. Para mí es la mejor de Billy Wilder, sin duda, la obra maestra de Billy Wilder, y yo creo que, sin lugar a dudas, es una película que nadie puede olvidar cuando la ve, y que yo creo que, fíjate, curiosamente es de las películas que, incluso siendo en blanco y negro, para mucha gente que a veces no entra en el cine en blanco y negro, es una película popular incluso para esa gente. Y bueno, hablemos de Billy Wilder. He oído precisamente que tu época favorita de Billy Wilder, que se puede dividir en dos según los guionistas que tuvo, es la anterior, precisamente, la que tuvo con Brackett. Sí, Billy Wilder siempre decía que él no podía escribir un guión solo. De hecho, yo no sé si tiene algún guión solo escrito, pero siempre se buscó un compañero, siempre buscaba un compañero. Primero lo tuvo en Charles Brackett, cuando eran guionistas, que todavía no eran directores. A mí me gusta casi más, fíjate, el Billy Wilder guionista, en el cual incluyo esta película también, claro, porque también es el guionista, que el director. Billy Wilder es el guionista de Ninotchka. Para mí, la otra gran comedia perfecta de la historia del cine. Ninotchka y esta para mí serían las perfectas. Es el guionista de Bola de Fuego, es el guionista de Medianoche, una película de Mitchell Leisen que, si no han visto, yo recomiendo que la vean porque es maravillosa. De La octava mujer de Barba Azul, otra gran comedia de Ernst Lubitsch. Es decir, como guionista era excepcional. Como guionista también hizo incluso películas románticas tan maravillosas como Si no amaneciera, otra película de Mitchell Leisen, que es la que le hizo ser director de cine, porque decía que Mitchell Leisen le estropeaba sus guiones y que él quería dirigir. A mí me gusta más la primera etapa de Billy Wilder, es decir, para hacernos idea, todos estos guiones que hemos visto, más El mayor y la menor, El crepúsculo de los dioses, Perdición no, porque Perdición no quiso hacerla Charles Brackett porque decía que era demasiado sórdido. Pero bueno, esa primera etapa a mí me gusta porque Charles Brackett era un hombre sofisticado. Yo creo que la segunda parte de comedias de Billy Wilder, que inaugura esta, es la que hizo con A.L. Diamond. La primera que hicieron fue Ariane, que es la de Gary Cooper con Audrey Hepburn, que no fue un éxito, de hecho no es de las mejores, yo creo, y la segunda ya fue esta. A partir de aquí vendrían El apartamento, vendría Hermana Dulce, Bésame tonto, En bandeja de plata. Es decir, como ven, son dos tipos de comedia muy diferentes. Yo prefiero la primera, descaradamente, porque a mí me gusta más la comedia sofisticada que la comedia, entre comillas, más vulgar, ¿no? Por así decirlo. Para mí, Hermana Dulce, En bandeja de plata, Bésame tonto, son comedias no sofisticadas, son muy divertidas, no sofisticadas, y me quedo con la parte más sofisticada. Charles Brackett era un hombre muy culto, un abogado, él había estudiado leyes, era un hombre sumamente culto y sofisticado, cosa que Billy Wilder no era. Billy Wilder tenía muchísimo ingenio, pero no era un hombre sofisticado. Quizá fue sofisticándose por Brackett, le ayudó a sofisticarse. Yo creo que, de la misma manera que decían que Ginger Rogers le daba sexy a Fred Astaire y Fred Astaire le daba elegancia a Ginger Rogers, aquí pasaba un poco lo mismo. Yo creo que Billy Wilder le daba sexy o le daba picante o digamos esa parte más, no chabacana, pero más fresca quizá a Charles Brackett, que era un hombre igual demasiado serio, pero Charles Brackett le daba esa sofisticación de alta comedia, que era más Lubitsch, y se la daba a Billy Wilder. Billy Wilder, cuando se separaron, vino a decir que era como una caja de cerillas y una cerilla, es decir, Charles Brackett era la caja de cerillas y él la cerilla o al revés, y al frotar tanto se había desgastado que ya no hacían fuego, ¿no? Cuando la cerilla pasaba por la caja de cerillas ya no hacían fuego, y se buscó a Diamond. Diamond es otro tipo de humor. Para mí, esta película que acabamos de ver con Fantasía Loco, que con todo lo que he dicho es mejor para mí que todas las que hizo con Brackett, eso sirva de precedente. También hicieron 1, 2, 3, para mí otra grandísima comedia de Billy Wilder, maravillosa. Quitando esas dos, desde mi punto de vista,
Ni siquiera El apartamento cuenta, para mí, entre una obra tan redonda como las anteriores. Yo sé que El apartamento es una película muy famosa y todo, pero a mí, yo sinceramente siempre me ha decepcionado un poco. Y Irma la Dulce me parece un humor, desde mi punto de vista, directamente casi chabacano, y Bésame tonto a mí no me gusta, sinceramente. En Bandeja de plata la veo también. Es un humor, sigue teniendo esa picardía de Billy Wilder, pero le falta la, entre comillas, clase que tenía Brackett y que le aportaba. Por eso es la razón por la que yo prefiero. Con todo, bueno, así digo que esta que no es de Brackett, es el de Diamond, es la que más me gusta de todas, con todo esto que acabo de decir. Sí, bueno, era el segundo trabajo de Diamond conjuntamente con Billy Wilder. Sí, en Ariane. Y llega y sorprende con esta maravilla, ¿no? Que parece que es un guión perfectamente milimetrado, no solamente en estructura, que está muy bien estructurado, sino que es muy sutil, es como si cada línea de diálogo estuviera estudiada al máximo y le hubieran apretado los tornillos hasta las últimas consecuencias. Sí, es que está muy bien elaborado. Y eso se basa en una película alemana que se llamaba Ellas somos nosotros. Era una película, la pueden ver creo que está en YouTube, se puede ver en alemán, claro, no está subtitulada. La cual sí que es verdad que había un contrabajista y un saxofonista, el contrabajista y un pianista, creo que era el otro, que se hacen pasar por mujeres, era un poco lo mismo, pero no tenía nada que ver en cuanto al desarrollo, ¿no? Era una comedia normal, pero él de ahí coge la idea. Yo creo que está sembrado en esa idea, porque si tú te das cuenta, se había oído algo antes, sí, ¿no? Si te das cuenta, yo creo que todo eso que dices es cierto, porque yo creo que es la eclosión de lo que le gustaba a Billy Wilder. Si nos damos cuenta, en el cine de Billy Wilder, todos son disfraces y todos son gente que se hace pasar por lo que no es. Eso que a veces es un hecho circunstancial en la película, a veces es el argumento de la película, pero otras veces es algo, un subargumento incluso, aquí se convierte en el centro. Si damos la vista atrás, vemos, por ejemplo, el debut de él en la dirección es El mayor y la menor, una película con Ginger Rogers, estupenda, en la cual ella se disfraza de niña pequeña para poder pagar el billete del autobús con precio de niño, con lo cual se está disfrazando de niña. En Sabrina, la hija del chofer se disfraza de mujer de mundo, ¿no?, que viene de París. En La tentación vive arriba, Tom Ewell se está todo el tiempo disfrazando, entre comillas, de todo lo que él imagina que es, esta especie de Walter Mitty. En Bandeja de plata, Jack Lemmon se hace pasar por un enfermo, o sea, por un lisiado, por un señor que está inválido, ¿no?, en ese momento. Por ejemplo, en Testigo de cargo, Marlene Dietrich, acuérdense que en una escena se hace pasar por otra señora que es la clave de la película. Es decir, está todo, en Bésame tonto, la prostituta se hace pasar por ama de casa, el ama de casa se hace pasar por prostituta. Es decir, todo eso está continuo en el cine de Billy Wilder. Es decir, es lo que a él más le gustaba, yo creo, ¿no?, este cambio de identidad, ese disfraz. Pero en ninguna de esas películas que he nombrado es tan principal en el argumento como esta. Aquí es todo en la película, hasta tal punto que no solamente están engañando, se están disfrazando, sino que cambian de sexo. Es decir, es el disfraz ya rematado, ¿no? Es decir, lo que antes había insinuado o había, digamos, apuntado, o aquí ya es la eclosión de esos disfraces o de esas imitaciones, ¿no? Es el sueño de todo hombre, vestirse de mujer, ¿no? Sí, eso está implícito en nosotros. Luego decidieron situarlo en los años 20, que es en contra de Ellas somos nosotros, que nos situaban en la actualidad, bueno. Lo situaron a los años 20. ¿Por qué? Bueno, sí, hay que decir antes de esto que dices de los años 20 que en esta época, según estas películas del 59, según se iban, en los años, sobre todo en los años 60, veréis que se tenía poco respeto por los anacronismos de la época, ¿no? Es decir, aquí Marilyn va cardada, que eso sería imposible en los años 20, o se ve algún despiste de este tipo. Cuando el cine va cada vez más hacia los años 60, se respeta cada vez menos esto. Películas como, por ejemplo, Esplendor en la hierba no respetan nada lo que es los años 20 porque se visten o actúan como en el momento en el que está hecho la película. Hace unas semanas, yo creo que no llega un mes, se cumplieron 100 años de la Ley Seca. Y la Ley Seca es una época triste, realmente, no por en sí mismo por la Ley Seca, sino por todo lo que trajo, todos estos gángsters, que sin embargo fascina y sigue fascinando. Yo creo que el situar la acción en esos años es como una especie de extra, ¿no? Porque son años trepidantes en los cuales, claro, no olvidemos, aquí nos estamos riendo de unos señores que mataban gente, prostituían señoras y eran tremendos, era asqueroso, ¿no? por así decirlo. Y sin embargo, tanto aquí como incluso las películas de gángsters
se ven como héroes, como el Padrino es un héroe, no es una... Se estiliza, ¿no? Sí, porque tenían una estética realmente atractiva. Yo creo que Billy Wilder aquí, me imagino que también Diamond, intentaron hacer ese homenaje a esos años que ellos habían vivido, claro, desde fuera, porque él estaba en Alemania, pero que fueron años muy tremendos, unos años de crisis, los años de la Gran Depresión. La ley seca estuvo vigente desde 1920 hasta 1932. Es justo donde se sitúa esto. Yo creo que también es un homenaje, hay muchos homenajes a esos años 20, incluso las películas de esos años 30 de la época de gángster. La elección de George Raft como Botines Colombo es evidente, ¿no? George Raft era un gángster de verdad. George Raft era un hombre peligroso, sus amigos eran gángsters y su vida era tan apasionante, no tanto, pero casi tan apasionante como la de un gángster. Él rechazó muchos papeles, Humphrey Bogart fue el gran beneficiado de ello, no quiso hacer El halcón maltés, no quiso hacer High Sierra y lo hizo Humphrey Bogart, y Humphrey Bogart le debe el estrellato probablemente a él. Hay muchos otros guiños, por ejemplo, el señor que dispara al final, la tarta que le dispara ahí, es el hijo de Edward G. Robinson, por ejemplo. Otro guiño, por ejemplo, no sé si han visto. Precisamente había discutido y no aceptó hacer el papel de pequeño Bonaparte. Es verdad. Y finalmente es su hijo el que sería. Habían discutido, se habían liado puñetazos en otra película, en Manpower, si no recuerdo mal, y finalmente es su hijo de Edward G. Robinson el que lo dispara. Es verdad. Manpower coincidían ellos con Marlene Dietrich. Bueno, el caso es que otro guiño, por ejemplo, que yo no me acordaba, fíjate, ahora cuando lo he visto, es lo del pomelo. Sí. Es decir, no sé si han visto ustedes El enemigo público, la película de James Cagney, que hay una escena pues bestial, ¿no?, en el que él le estampa el pomelo a su novia en el desayuno porque le está mareando, y aquí él quiere, Botines Colombo le quiere estampar el pomelo también al lado, ¿no?, a este escudero torpe que tiene, ¿no? También la moneda, ¿no? La moneda. Claro, son todo homenajes. Yo creo que, fíjate, ya se notaba que como que Billy Wilder ya empezaba a ser mayor y tenía nostalgia, ¿no? Y entonces, pues yo creo que era un poco, pues eso, es querencia, ¿no?, por situarlo en esa época. También es cierto que yo creo, y esto no lo sé, esto es cosecha mía, quizá para travestir a unos señores, esos sombreros años 20 que ocultaban prácticamente toda la cara porque solo servía el alerón de delante, pues podía ser una buena excusa para... Es decir, hubiese chirriado mucho más si las hubiesen puesto pelucas en los años 50, en los cuales los sombreros o no se llevaban o eran más abiertos, ¿no? Al llevar esos sombreros casco, creo que pueden ocultarse más los rasgos masculinos de los protagonistas. Quizá también para sortear el código de censura, el código Hays, bueno, quizá, porque claro, en los locos años 20 quizá era más normal travestirse. En los locos años 20, de hecho, estaba el cine, no estaba el código Hays todavía, con lo cual, no lo sé, yo eso que dices de la censura, evidentemente la película no gustaría la censura, lo que me extraña es cómo se pasaron ciertas cosas a la censura, ¿eh? Por ejemplo, la escena de los besos de Marilyn, no hay que olvidarse que solo se podía besar unos instantes, creo que eran 11 segundos. Cuando besas 11 segundos había que apartarse, podías hacer otra vez acercarte, pero tienes que apartarte cada 11 segundos, yo no lo he contado, pero son besos muy largos. No sé si la censura estaría... Bueno, la censura está empezando a desmoronarse ya, que no era la misma censura de 10 años antes. La primera opción, la primera opción, porque Billy Wilder siempre que preparaba una película, primero pensaba en el actor. Y una vez que pensaba en el actor, fabricaba la película. Por ejemplo, James Cagney, que era famoso por decir los diálogos muy, muy rápidos, le fabricó el personaje de 1, 2, 3 por esta cualidad que él tenía de hacer tan rápido de declamar tan rápido. Aquí, por lo visto, la primera opción fue hacerlo con Bob Hope y Danny Kaye. Pero no de una época más antigua, o sea, una idea que él tuvo más antigua, cuando eran cómicos, pues dos grandes cómicos, ¿no?, americanos. Sí que es verdad que después el reparto era Frank Sinatra, Tony Curtis y Mitzi Gaynor. Meter a Marilyn se metió porque United Artists quería una estrella más potente pero no quería Jack Lemmon. Es decir, quería a Marilyn para potenciar, pero no quería a Jack Lemmon porque Jack Lemmon no era una estrella en aquel entonces. Había ganado un Oscar al mejor actor secundario por Escala en Hawái, que es una película de John Ford, codirigida con Melville Leroy, pero no era una estrella. Ellos no tenían muchas... O sea, no les gustó mucho. Entonces, pero Billy Wilder quería a toda costa meter a Jack Lemmon. Y entonces, para poder meter a Jack Lemmon, tuvo que meter a Marilyn. Es el acuerdo que llegó con la productora. Vale, te accedemos a que metas a Jack Lemmon, que no nos parece lo suficientemente potente para taquilla, pero tienes que meter a una actriz súper taquillera. ¿Y quién era la actriz más taquillera entonces? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue un problema porque, bueno, fue un problema por todo lo que conocemos, pero una de las
ya de entrada, antes de empezar a rodar, ella tenía puesto por contrato que no rodaba películas en blanco y negro. Ella no quería rodar películas en blanco y negro. De hecho, rodó pues poquitas, por no decir, las primeras, La jungla de asfalto y todas estas, pero en cuanto tuvo poder, no quería rodar en blanco y negro. Entonces, Billy Wilder no quería rodar en color, pues porque de la misma manera que en Psicosis, Alfred Hitchcock decía que la sangre era demasiado potente en color, que Psicosis es un año después, pues aquí decía Billy Wilder que los maquillajes no iban a quedar bien en color, que iban a ser demasiado estrambóticos. Hay fotos en color de ellos, lo pueden ver ustedes en internet, ¿no? Hay fotos de ellos en color y se puede ver cómo quedaban. Entonces, no había manera de convencer a Marilyn hasta que al final le dieron un 10% de los beneficios de taquilla, aparte del sueldo que cobraba. Y solo con eso le pudieron convencer para que hiciese la película. Luego ya todo lo demás, pues yo he desconocido, eso de besar a Marilyn es como besar a Hitler, que decía Tony Curtis. ¿Han visto la escena esta del Bourbon, por ejemplo, cuando ella dice ¿dónde está el Bourbon? Que lo busca entre los cajones. Tuvieron que repetir eso muchísimas veces. En los cajones ponía ¿dónde está el Bourbon? Para que ella lo leyese. y en todos los cajones ponía ¿dónde está el Bourbon? Y aún así tuvieron que repetirlo un montón de veces. O está eso de Hola, soy Sugar, ¿no? Que es famoso en YouTube. Hay incluso bromas, hay una actriz que ha hecho el Soy Sugar no sé, tenía que decir Hola soy Sugar, decía Sugar soy yo, soy Sugar yo, decía todo lo que tenía que decir y era desesperante, pero Billy Wilder siempre decía que se desesperaban, pero luego cuando por la noche iban y veían todo lo que habían rodado durante el día, decían, ha merecido la pena, porque realmente es increíble lo que sale aquí, ¿no? Ellos les traía desesperados y luego por la noche se arrepentían de haber reído con ella, ¿no? Billy Wilder dijo que su psiquiatra le había dicho, bueno, Billy Wilder tenía también mucho cuento, que todas estas cosas que él cuenta que le pasaban y demás, se vendía muy bien a sí mismo y no todo es real, se forjó él decía que su psiquiatra le había dicho, que esto no sabemos, es así, ten en cuenta que un guionista tan bueno se guionizaba también a sí mismo. Él decía que su psiquiatra le había dicho que era demasiado rico y demasiado viejo para hacer otra película con Marilyn Monroe. y luego él al final dijo que al final de todos estos, lo que tardaba en llegar, ya llegaba siempre tarde, estas cosas que todos sabemos, pues que al final pudo leer Guerra y Paz y pudo leer un montón de horas en los momentos muertos que le culturizaron mucho, ¿no? Mientras esperaban a Marilyn. Yo creo que evidentemente la prueba está ahí, claro que merecía la pena, ¿no? Merecía la pena muchísimo. Además, él decía que ya estaba como muy dispersa, ¿no? Que la veía como ida en el rodaje, que estaba como ausente. La verdad es que, claro, estaba ya, pues me imagino que destrozada por todo lo que... Pero seguía teniendo esa magia. Fíjate que aquí estaba incluso rellenita y perdió un hijo. Se quedó embarazada y perdió un hijo en el rodaje. Sí, bueno, ella estaba totalmente influida por la figura de Paula Strasberg, que era la mujer de Lee Strasberg. Siempre estaba allí con ella. Que trajeron el método Stanislavski a Nueva York y por Arthur Miller, que también la sobreprotegía demasiado. Al estar embarazada le pedía a Wilder que ajustara más sus horarios y decía a Wilder que, bueno, si viniera aquí a las 11 de la mañana yo la soltaría no sé, 2 horas después, pero es que se presenta a la 1. No, claro. Sí, hombre, yo creo que era una mujer, un poco lo que le pasaba un poco, salvando las distancias a Michael Jackson, ¿no? Son esta gente que ya son débiles ellos y entonces se rodean de un montón de personas que deciden por ellos, con lo cual ya no saben ni dónde están ni lo que hacen. Es decir, entre Strasberg, el marido, la maquilladora, no sé qué, todos influían y iban comiendo la cabeza a una mujer perdida, en el fondo, que bueno, pues acabó como acabó, pero que sigue teniendo esos destellos. Pero muy poquito después, el multimillonario y Vidas Rebeldes, creo que ninguna más. Iba a rodar Something's Got to Give, que era una película, ustedes han visto Mi mujer favorita, la película de Cary Grant con Irene Dunne, era un remake de esa película, lo iba a haber dirigido George Cukor, lo iba a haber hecho Dean Martin, Cyd Charisse y ella. La Dulce se dice que también podría haberla hecho, ¿no? Pues eso no lo sabía, pero puede ser. Sí, que puede ser. Pero bueno, no lo sé, yo creo que a mí no me hubiese gustado. Bueno, sí, hubiese estado bien de La Dulce. Lo que está claro es que aparte de Marilyn, el que salió beneficiado de aquí fue Jack Lemmon, es decir, se come todo, claro, la película. Y cuando acabó esta película se convirtió no se convirtió totalmente en estrella, pero ya le estaba esperando Billy Wilder, ya estaba preparando durante el rodaje El apartamento y con El apartamento sí que se convirtió en una gran estrella. De hecho fue nominado a actor principal siendo un secundario de esta película, porque el principal es Tony Curtis. Es verdad. Es la estrella un poco antiestrella, quiere decir que es una estrella que no parece una estrella, no es un galán, es un poco...
es decir, se le puede considerar ser una estrella por la fama que tiene, pero no por la estética ni por el estilismo que tenía, ¿no? Yo creo que empezó un poco ahí a cambiar Hollywood con actores como este. A mí Jack Lemmon no es un actor que me guste demasiado. Quiero decir, aquí en esta película me gusta muchísimo, pero no, me carga un poco. Yo tengo que reconocer que no, en las películas de después digo Irma la Dulce y demás, que a mí Irma la Dulce no me gusta nada. Entonces, no sé, no es una... Y Tony Curtis, que siempre quiso ser Cary Grant, aquí lo imitaba, ¿no? Con el acento, pues está bien. Yo creo que odiaba a Marilyn, según decía, ¿no? Sí, bueno, es el único actor en la película que tiene 3 papeles y eso quizá no se le va a Claro, demasiado. bueno, es lo que estábamos hablando antes de los actores que se visten y revisten aquí. Billy Wilder hace el triple salto mortal porque es lo que dices tú, interpreta, no solamente desdobla su personalidad una vez, sino la desdobla 2 veces, con lo cual... luego los actores. A mí, por ejemplo, la que hace, por ejemplo, de directora de la orquesta, me parece sensacional. La actriz, no recuerdo el nombre ahora, me parece buenísima, lo mismo que el director de la orquesta. Claro, es que en Estados Unidos, Garci, por ejemplo, siempre dice que los extras en Estados Unidos son profesionales, y es verdad, todo está cuidadísimo. Y eso se ve, ¿no? en estas películas. Ese hotel, por ejemplo, la selección del hotel, por ejemplo. La selección del hotel, ya, por cierto, es un hotel que se llama del Coronado, está en San Diego, si alguien quiere ir a verlo. Está todavía y sigue igual, sigue teniendo la misma estructura y todo. Pues la elección, por ejemplo, de ese hotel ya es una genialidad. Es un hotel que no se te olvida nunca, con esos tejados así como... Todos esos detalles son los que hacen que una película sea inolvidable, también las interpretaciones, pero esos pequeños detalles son en el fondo los que hacen que te acuerdes de las cosas, porque ese hotel nunca se te va a olvidar. Bueno, es una película de polos opuestos, es decir, tenemos hombre-mujer, tenemos también el frío y el calor de Florida, tenemos la pobreza a la que ellos sufren y luego la riqueza con la que se encuentran en Florida. ¿Qué opinas de la psicología de los personajes? Bueno, yo son personajes... claro, es decir, en toda comedia de este tipo tienen que ser personajes un poco, iba a decir de brocha gorda, pero no exactamente. Pero es decir, no pueden ser tampoco personajes con una psicología muy profunda porque entonces te cargas la comedia. Es decir, que tienen que ser así, ¿no? Tienen que ser así con muchos trucos que utilizan. Esto, por ejemplo, que hemos visto, por ejemplo, de que sube el ascensor, estaban vestidos de una manera baja y están vestidos de otra. Eso es lo que, como tiene que ser la comedia. Es crudo, ¿no? Claro, por eso. Que ahora la gente dice, ¿eso es imposible? Pues sí, pero es que si fuera posible sería un coñazo. Si lo hiciéramos como... Bueno, pues lo que decías tú de la psicología, bueno, yo la verdad es que tampoco me plantearía mucho la psicología de estos personajes. Son personajes divertidos. Entonces, quizá ella, no, hombre, a ver, yo sí que es verdad, lo estaba viendo ahora, me parece que hay una escena muy bonita que yo nunca me había fijado en ella. La he visto aquí ahora, la había visto más veces, evidentemente, pero me he dado cuenta aquí, al verla en pantalla grande, que siempre se ve más, me parece muy bonito la escena cuando ella está cantando al final y él la mira, esto que no se le ve muy bien los ojos porque está como velado por la bola de discoteca. Y yo creo que en ese momento es cuando él se enamora de ella. Es decir, antes se la quiere ligar, pero cuando la está viendo ahí es cuando se enamora de ella. Y los ojos que pone él son especiales, no son los ojos que ha puesto antes. Me gustaría, si lo pueden ver otra vez en algún momento, fíjense, porque hasta entonces incluso en el barco lo que quiere es ligar con una chica guapa, pero cuando la está viendo ahí le cambia la cara, incluso está vestido de mujer, pero es una cara casi angustiosa, ¿no? Al mirarla a ella, entonces es como que la ve por primera vez, la ve como enamorado, no la ve como objeto sexual, que es como la veía. Marilyn decía, su marido precisamente, decía que para él Marilyn era una mujer que está intentando recitar a Shakespeare en una esquina mientras la gente le quita la ropa a tirones, ¿no? Eso es lo que para él era Marilyn. Yo creo que Marilyn con el tiempo ha ganado, porque hoy en día yo creo que es más admirada incluso por las mujeres que por los hombres. Y esto es un triunfo para ella, porque de ser un objeto sexual que mucha gente es lo que tomaba, no consideraba ni que fuera buena actriz, ni que tuviera fondo de nada, sino que era una mujer sexy y descarada. Joan Crawford decía que echaba los pechos a la cara de la gente. Y eso ha pasado, gracias a Dios ha pasado. La gente que busca una tía buena puede pensar en Marilyn, pero no pensaría necesariamente en ella, pensaría en otra persona ya. Y Marilyn ha quedado como alguien dulce, que es lo que era. Y era sexy porque era dulce. Entonces, esta dulzura es el triunfo de ella. Yo creo que está recordada por eso y no por lo otro. Es un triunfo. También como un ser desprotegido, ¿no? Sí. Sabiendo cómo terminaría, la vemos, es un ser muy... Ella jugaba siempre con su propia vida, ¿no? Es la imagen que daba, incomprendida y explotada. Pero es un ser frágil
pero no pusilánime, es decir, esa fragilidad es a la vez una fuerza, ¿eh? Es decir, una mujer que decía las frases que decía, que hacía las cosas que hacía, que se vestía como se vestía. Todo eso no demuestra una personalidad pusilánime, demuestra una mujer quizá débil, pero a la vez determinada, ¿no? Y con empuje. La vida pudo con ella, en todo este jarana que tenía mental, ¿no? Pero yo creo que no es simplemente una mujer desprotegida te da pena. Y ella no te da exacta pena, te da ternura, que es diferente. Y yo creo que te da ternura porque tiene esa fuerza también. Es un poco el caso de Rita Hayworth, ¿no? Son mujeres, tú ves Hilda y ves una mujer despampanante, pero ves bondad en el fondo, ves ternura, ves dulzura. Eso es lo que les hace mágicas a las dos. Sí, te deja la película, te deja grandes momentos como la canción de I Wanna Be Loved by You. Claro, esa canción que era de Helen Kane. Hay una película de Fred Astaire que se llama Tres palabritas, Three Little Words, no está estrenada aquí en España, está en DVD si la quieren ver. Y allí Helen Kane, Debbie Reynolds, que debuta en esa película, canta I Wanna Be Loved by You, doblada por la auténtica Helen Kane, que digo por si quieren escuchar la verdadera Helen Kane, cómo cantaba la canción. La cantaba más chistosa, pero Marilyn, que decían que no tenía buena voz, madre mía, era espectacular incluso en la voz, ¿no? Helen Kane era la chica que inspiró a Betty Boop, Pupupidú que hacía Betty Boop. Lo inspiró Helen Kane. Yo creo que esa canción que ha quedado como la más famosa de ella, esta última que veíamos, incluso la que toca en el vagón con el Running Wild, yo creo que es una voz realmente prodigiosa. Yo diría que yo no sé si es una voz buena o sí lo sé, es una voz buena, pero aparte de bueno o malas, es decir, líricos, una voz lírica muy, muy buena a veces es virtuosa y nada más, es fría. Le pasa como a Ava Gardner la doblaban a veces las melodías, las que rodó Magnolia, por ejemplo, se las doblaron. En el disco sí que le dejaron poner a ella la voz, porque la engañaron cuando ella fue al estreno, había visto que la habían doblado. Y tú ves la voz de Magnolia de la película, la película normal, y es lírica, pero es fría. Sin embargo, hoy es el disco y es cálida, y era la voz de Ava Gardner. Es lo mismo. Bueno, otra escena, sin duda, pues podemos hablar de las maracas, famosa de las maracas, que yo creo que fue la única escena que volvió a ser rodada de nuevo, una vez terminada la película, por el problema que suponía, ¿no? Pues había ese problema con la censura, que ya digo que incluso, yo no sé en España, se estrenó más tarde, yo no sé cuándo se estrenó, pero no se estrenó en la época. En España tuvo claro, 3 o 4 años después. Tuvo solo 3 o 4 años, sí, o sea, pues tampoco entiendo cómo se estrenó. Es que bueno, en España a veces estrenan cosas que a veces no te explicabas cómo. Sí, bueno, la escena esa de las maracas, digamos, es una absurdez en realidad, es como la última, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, creaba un problema moral, ¿no? Por así decirlo. Michelle Leisen, la que tanto atacaba a Billy Wilder y que yo defiendo siempre, decía que en el Hollywood de aquella época podías hacer casi de todo, que siempre que lo hicieras con buen gusto. Es decir, que no era verdad que no se pudieran hacer las cosas que no se podían hacer, pero si hacías esas cosas con buen gusto, al final te costaba, pero al final podías meterlo. Esta película no es que esa escena sea especialmente de buen gusto, pero está tratado muy bien el tema. Es decir, está tratado con una comicidad, claro que es un genio para saber. Esto también me imagino que requeriría también convencer al censor y dependería del censor que te tocase. Claro, porque había censores más permisivos, otros menos permisivos. Esta película es del año 59. En el año 66, cuando se estrena Quien tema a Virginia Woolf, ya el código Hays cae, ¿no? En Quien tema a Virginia Woolf empiezan a decirse, por así decirlo, los primeros tacos en una película. Y se lo carga, pero se lo cargan no porque se derogue, sino se lo cargan porque las películas poco a poco, por inercia, o sea, sin proponérselo, se lo fueron cargando. Esta película fue determinante, esa escena que dices tú fue determinante en cargarse poco a poco esto, se lo cargó, se había cargado antes un tranvía llamado Deseo, casi 10 años antes. Aquí también en Cine con Tertulia. Pues esa es otra película que se fue cargando el código Hays, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo porque desautorizó el código Hays el hecho de que tuviera tanta aceptación y tanta taquilla esta película. Claro, eran películas muy populares. Es que Billy Wilder daba con la clave, ¿no? de lo que le gustaba a la gente. Daba con la clave y la sigue dando, porque es un cineasta que, junto con Alfred Hitchcock,
Yo creo que es el cineasta más popular de los clásicos entre la gente, ya no digo entre un cinéfilo, entre la gente que le gusta el cine simplemente, ¿no? Que yo creo que a mí me gusta la gente que le gusta el cine más que los cinéfilos. pero bueno, pues yo creo que se ha hecho por eso, porque él sabía lo que le gustaba a la gente y nunca supo lo que le gustaba a la gente más que con esta película. Es la película más famosa de él. Yo me acuerdo en los años 80, cuando estaba el VHS y todo esto, que yo era muy pequeño, yo tendría igual, no sé, 16 años. Bueno, pequeño, era joven. Y yo me acuerdo que veía las listas de las películas más alquiladas, cuando entonces alquilaban en los videoclubs, y era la única antigua que había. Es decir, siempre estaba pues las de Rambo, ¿no? En aquella época, o las de Stallone, o las de Terminator y tal. Y siempre estaba con Faldas de lo loco. La única que había, siempre. Y esto es conectar con el público. Totalmente. Y bueno, ya la última pregunta antes de irnos, que se hace tarde. El final. Era un final provisional que no sé, hasta el último momento no se decidió dejarlo porque era perfecto. A mí no es un final que me encante, te aviso. Quiero decir, yo esa fama que tiene ese final, yo cuando vi la primera de la película se me pasó casi desapercibido. Luego empecé a ver que era un final muy querido por la gente, ¿no? A mí no me parece, creo que es demasiado la fama que tiene ese final para mí, ¿eh? Es decir, me parece un final un poco tonto. No me parece a la altura de otras escenas de la película mucho más elaboradas desde un punto de vista de guión. Es decir, eso es acabar por acabar, ¿no? De alguna manera. Está muy bien, según ha pasado el tiempo le he ido cogiendo más la gracia, pero bueno, yo creo que no es un final que yo me parezca, o sea, creo que está, como digo, sobrevalorado y es un final que está bien, pero bueno, no sé qué otro final tendrían pensado, la verdad es que eso no lo sé. No sé. Es una manera de acabarlo, porque ¿cómo lo acabas? Claro, quiero decir, no se sabe cómo acabarlo, ¿no? Pero gustándome, no lo encuentro sobrevalorado, sinceramente, ese final. Pero ya el icono queda, ¿no? No, el icono queda, claro. Bueno, pues lo dejamos aquí, pues son ya las 12, nos tenemos que ir. Tenéis con vosotros a Guillermo Balboni, después podéis hablar con él a la salida si os apetece, y hasta aquí Cine con Tertulia. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. ¿Esto se paga aquí?